En Génesis 17, verso 5, donde vemos el nombre Abraham, su nombre original. Y claro, esto en español lo vemos así como un nombre, pero en hebreo es un nombre compuesto, que cuando un hebreo lo ve, rápido él dice Ab-Ram. Ab-Ram, ¿puedes decir conmigo? Ab-Ram. ¿Pueden decir las niñas y los niños? ¿Podrían decir las niñas y los niños Ab-Ram? Ab es papá. ¿Qué significa Ab? Es papá. ¿Y Ram qué significa? Ram en este caso significa orgullo, vanidad. Ok, ¿qué significa Ram? Orgullo, vanidad. Entonces el nombre original de Abraham, gracias hermano Ramón, el nombre original de Abraham era el papá del orgullo, el papá de la vanidad. Entonces estamos hablando que él se llamaba ¿cómo? Abram, que significa papá del orgullo. Entonces Dios le cambia el nombre y le agrega una letra. Gracias. Dios le cambia el nombre y le agrega una letra que en español es la H, pero esa H en hebreo, en la parte en que está, sí suena, y sonaría como Abraham. ¿Cómo se va a llamar ahora? Abraham. ¿Pueden decir los niños? Abraham. ¿Pueden decir los niños otra vez? Abraham. Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Abraham significa no, es que ya tiene otra letra. Uno era Abraham. Es muy diferente decir Abraham y ahora es Abraham. Cuidado, porque ya le agregamos una letra y cambia el significado. Ahora ya no es Abraham, ahora es Abraham. Y Abraham significa el papá de multitudes, el papá de muchedumbres, literalmente significa el papá de todos. Así. ¿Qué significa Abraham? Papá de multitudes, papá de todos. Realmente eso es lo que significa el nuevo nombre de Abraham. Y en sus Biblias lo dice, por lo menos sí tenemos Biblias que, si usted lo mira en letritas chiquitas, ahí al pie del verso 5, le dice que el primero se llamaba Padre enaltecido, y luego después, Padre de una. ¿Lo está leyendo? Padre de una multitud. Claro que aquí pues se queda poquito corto porque ya vimos que no solo es papá de una multitud, sino es padre de naciones, de mucha gente. Realmente al final, para un hebreo que conoce bien, es como el papá de todos. Y ahora en el verso 6, si siguen conmigo, lean ustedes el versículo 6 por favor. ¿Qué dice? Y aquí ya entramos en algo que nos va a empezar a desafiar ya el día de hoy nuestro Señor. Uno de los desafíos para todos nosotros es creer que Dios nos va a multiplicar en gran manera. Y claro, para que Dios te multiplique en gran manera, todo va a tener comienzos sencillos, hermano. Todo va a tener, inclusive también, va a tener una etapa donde tú vas a decir, pues es imposible. Yo recuerdo en mi propia vida también que para mí al principio era como imposible. ¿Cómo que Dios se va a multiplicar a través mío? No lo creía mucho, pero luego poco a poco empecé a entender que sí se podía, que yo tenía que ganar algunas almas para Cristo y que a través de estas almas iba a ganar otras almas. Yo empecé a predicar en Culiacán, Sinaloa,
y ahí plantamos una iglesia. Y los que están tomando algunas notas, yo quisiera que empezaran a anotar, porque también quiero aconsejarles unas 5, 6, 7 cosas prácticas que hasta el día de hoy se pueden utilizar. Por ejemplo, yo una cosa que utilicé en aquella época, que fui invitado por la gracia de Dios, fue a la Liga del Sembrador. Tome nota, porque hasta el día de hoy existe aquí en México la Liga del Sembrador. ¿Me están escuchando? O sea, usted puede consultar la página de ellos, puede hacerse parte de ellos, y ellos te van a enseñar cómo plantar iglesias. Si te interesa el tema, es magnífico, pero está hecho para miembros de iglesias que quieren aprender a plantar iglesias, a ser discípulos, y uno de los que saben hacerlo bien es la Liga del Sembrador. Ese es consejo como número 1 práctico. Y un segundo consejo práctico es que chequen también la página de la Cruzada Estudiantil para Cristo, y eso trae también unas ideas bien juveniles y hasta modernas. Porque hay veces que uno como que quieres compartir el evangelio y sí te quieres multiplicar, como que sí lo entiendes, pero el gran problema de muchos de nosotros es, ¿pero cómo le hago? ¿Quién me enseña? Como que se me hace difícil. Pero ya, por ejemplo, una cosa nueva, porque yo ya me asomé apenas hace unos meses atrás, me di una asomada a lo nuevo que tiene la Cruzada Estudiantil. Y descubrí que la Cruzada Estudiantil ahorita mismo tiene una dinámica para evangelizar a través de unas fotos, de unas imágenes bien bonitas. Son como unas 10 fotos. Tú la foto se la enseñas a cualquiera en tu teléfono, o sea, lo bajas en tu teléfono, le enseñas estas 10 fotos que ya están diseñadas, y cada foto va teniendo como una aplicación, y al término, nomás viendo las fotos, la persona va a terminar evangelizada con una pequeña explicación que tú le vas a dar, pero en poco tiempo y en pocos minutos. ¿Ya tomaron nota? Ok, primero van a consultar con Liga de Sembradores. Con la Liga del Sembrador. Y la otra idea práctica es Cruzada Juvenil Estudiantil. Cruzada Estudiantil para Cristo. Van a checar la página de la Cruzada Estudiantil para Cristo, y ya con eso van a empezar también a convertirse en personas que van a poderse multiplicar, que van a poder vivir esto que estamos leyendo aquí. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y la última parte del mismo verso 6, los que están con la Biblia, ¿qué va a salir de nosotros? Reyes. Eso significa que muchos de estos niños que están aquí, levanten la mano todos los niños, ya tenemos entre nosotros aquí gobernadores, presidentes municipales, ya tenemos aquí jueces, ya tenemos aquí presidentes, ya tenemos aquí mucha gente importante entre estos niños, estas niñas. Amén. Y porque ya son reyes que están naciendo de nosotros, porque la Biblia lo dice, y entre nosotros más lo creamos, pues más va a suceder. Y no se trata, cuidado, de inyectarle orgullo al niño, porque eso Dios lo aborrece. Y si algo le da para abajo a los niños, y si algo te va a dar para abajo, niños que me escuchan y niñas que me escuchan, si algo te va a arruinar la vida, es ponerte orgulloso, creerte la que lo mereces, creerte la que tú puedes, porque ya desde que te la crees, dice la Biblia, eso te va a hundir para abajo, porque Dios al que exalta es al humilde. Porque aquí el bueno de la película es Dios, y va a ser por el poder de Dios que vamos a lograr las cosas. Es el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas. Es el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Ahora, algo que me fascina mucho de Dios, y que lo vamos a ver en los 3 pasajes que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Dios involucra al papá, pero también involucra a la mamá. En otras palabras, también Dios involucra al niño, pero también involucra a la niña. Siempre Dios siempre ha sido defensor de género, siempre, desde el Génesis.
Dios siempre ha pensado que el mismo valor que tiene un niño es el mismo valor que tiene una niña. El mismo valor que tiene un hombre lo tiene una mujer. Y somos iguales en valor. Por eso Dios, cuando le cambia el nombre a Abraham, no solo lo hace con él, con Abraham ahora. Verso 15, ¿están conmigo? Seguimos en Génesis 17, pero ahora pasamos al verso 15. Y ahora Dios, ¿a quién se dirige? Porque dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, y ya Dios ahora va a involucrar a la mujer, y le dice, a Sarai tu mujer, ya no la vas a llamar Sarai, ahora su nombre será Sara. Y claro, en español, hermanos, como que nos suena hasta más bonito Sarai que Sara. Y yo conozco muchas hermanitas que a sus hijas les ponen Sarai en lugar de Sara. Pero yo quiero explicarte un poquito cómo lo vemos en idioma semítico, cómo lo vemos en idioma hebreo. Yo algo que ya les enseñé alguna vez, pero y si no, pues hoy lo enseño. Por ejemplo, libro se dice kitab. Si yo le agrego una i, esto se hace posesivo. Si yo digo kitabi, es mi libro. Y a ver, los niños que son inteligentes y niñas que son inteligentes, estoy diciendo que cuando tú agregas una i, ya es un posesivo. Por ejemplo, a ver, quiero que una tarea, a ver si me están entendiendo. Kursi se dice silla. ¿Cómo dirían mi silla? Kursi, exacto. Ahora, por ejemplo, pues sí, este es otro ejemplo, pero este es canine, pero termina con una T, que canine. Entonces, ¿cómo diría mi botella? Caninati, porque termina en una T, nomás le agregas la I, entonces tiene que sonar ti, caninati, es mi botella. Pero bueno, ya se entendió la idea. La idea era que Sara era el nombre original de esta mujer. Y luego dio que significaba princesa. Pero Abraham a su esposa la llamaba Sarai, haciéndola como si fuera posesión de él. Y ahí es donde ya en hebreo y en idioma semítico ya no es tan agradable. Porque el hombre es dueño de la mujer. No. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, se te acabó el corrido, Abraham. Ya tu mujer, ya no la vas a llamar Sarai porque no es tu propiedad, mijito. Quítale la I, no te adueñes de ella. No la puedes llamar Sarai. Es mía. No. Quítale la I y la vas a llamar solo Sara. Entonces ya lo entendemos mejor. ¿Por qué ahora le tenía que llamar Sara y no Sarai? Porque el dueño de nosotros, ¿quién es? ¿Y tú eres dueño de tus hijos? Pues algunos papás sí se dueñan. Pero hoy te informo que tampoco eres dueño de tus hijos. Y nadie es dueño de ustedes más que Dios. Entonces, si siguen conmigo. Después, verso 16. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Comparen un poquito entre el verso 6, donde al final del verso 6 dice, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y hablando Dios con Abraham. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Y luego en el verso 16, hablando de Sara, dice, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Ves alguna diferencia entre la promesa para Abraham y Sara? ¿Ves diferencia, hermano, entre la promesa para Abraham y Sara? No. Ambos van a ser, en el caso de Abraham, papá de naciones. En el caso de Sara, mamá de naciones. En el caso de Abraham, van a salir reyes de él.
En el caso de mamá Sara, reyes también saldrán de Sara. Hablando de un Dios que equilibra las cosas y que exactamente lo que le dice a uno, le dice al otro. Y así como Dios le dio valor a Abraham, le da valor a Sara. Y igualito, y los pone en el mismo nivel con las mismas promesas. Y eso es muy interesante para esa época, donde las mujeres realmente no valían. Y en aquella época realmente las mujeres eran una posesión. Y está escrito en los anales de la historia. Uno lo puede leer en manuscritos que se han encontrado, en papiros que se han encontrado, donde un esposo podía matar a la esposa sin problema. Y nadie lo culpaba y nadie le decía nada. Porque él era el supuesto dueño. Pero de repente Dios, que es tan bueno y que siempre ha sido defensor de las mujeres y de los hombres, y es un Dios súper equilibrado. Ahora quiero que vayan conmigo a otro pasaje, que es Isaías 51, hermanos. Por favor, vayan todos. Y los niños también, si pueden ir con su papá, su mamá y asomarse a la Biblia. Yo quisiera que los niños también lo vean. Espero que... vamos a ver 2 versículos solamente de Isaías 51, verso 1 y 2. ¿Lo tienen los niños y las niñas también? ¿Lo tienen, niñas? Ya. Ayúdenle, hermano, a encontrarlo. Sí, o présteselo o ayude a buscárselo. ¿Lo pueden leer, niñas? El verso 1 lo van a leer las niñas y el verso 2 lo van a leer los niños. Cuando hablo de niñas, también quisiera involucrar a algunas niñas adolescentes o jovencitas. Y cuando digo niños, pues también voy a involucrar a los adolescentes, jóvenes, hasta los barbudos, pero si estás joven también. Pero entonces, quiero empezar con las niñas. Quiero escuchar. Estamos en Isaías 51:1, leído por las niñas y jovencitas. Y si quieren involucrar hasta las jovencitas de la tercera edad, se puede también, pero jovencitas. Pero quiero escuchar las niñas. Isaías 51:1. 1, 2, 3. Ok, ya está bien leído, muy bien, gracias. El primer reto es que hay que mirar la roca de donde fuimos arrancados, o la cantera donde fuimos arrancados. Ahora todos los niños, jóvenes y jóvenes de la tercera edad, si quieren involucrarse también, verso 2, 1, 2, 3. Me encanta el versículo 2. La Biblia dice, mira a Abraham, pero mira también a Sara. Lo están viendo, ¿verdad? Mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara que te dio a luz. O sea, Abraham es tu papá, pero tienes una mamá. Puedes ver al papá, pero tienes que mirar también a tu mamá. Y esa te dio a luz. Ahora, una cosa que dice ahí bien importante. Dicen, era uno solo cuando lo llamé. Y Dios a todos nos llama, y algunos de ustedes, hermanos, algunos de aquí, incluyendo jóvenes y niños, nunca se han reproducido, nunca se han multiplicado. O sea, nunca han tenido un discípulo, o nunca han tenido discípulos, nunca se han ganado almas para Cristo. Pero el llamado de Dios es ese, que Dios te quiere bendecir. De hecho, dice la Biblia que cuando un cristiano se hace sabio, es cuando gana almas. O sea, si una persona cristiana no gana almas, es que no ha entrado en la sabiduría de Dios, de acuerdo a la Biblia. Entonces, por eso es bien importante ganar almas. Pero si no sabes, ya te estoy diciendo a dónde ir también.
gente que te puede entrenar un poquito o que tú puedes captar ahí con la Liga del Sembrador o con la Cruzada Estudiantil para Cristo. Pero estoy aquí donde era uno solo, lo llama, lo bendice y lo multiplica. Porque tenemos un Dios de la multiplicación. Niños, niñas, escúchame, porque Dios quiere multiplicarte. Dios quiere que te multipliques. Tenemos al Dios de la multiplicación. Y este Dios de la multiplicación nos va a llevar a eso, a esos niveles. Yo recuerdo cuando llegué a Jordania y al principio pues no sabía el idioma. Luego me inscribo y empiezo a dominar el idioma, lo que se llama ya el amie. El amie es el idioma del pueblo, el idioma que habla la gente que no va a la escuela y la gente normal en la calle. Ese hay que hablarlo. Pero luego descubrí que había que aprender el otro árabe, el Fosha, que es el árabe internacional, el árabe de la lectura, el árabe de la escuela, el árabe de las noticias. Y descubrí que para hablar temas importantes espirituales, yo tenía que combinar entre el amie y el Fosha, entre el idioma del pueblo y el idioma internacional. Pero resultó que el idioma internacional era un idioma súper complicado. Yo ya había estudiado 2 años el idioma del pueblo y ahora ya llevaba más de 2 años estudiando el Fosha y todavía no podía dominarlo porque es muy amplio. En otra ocasión yo les decía que los lingüistas han hecho tablas de la cantidad de palabras que utilizan los idiomas. Por ejemplo, ellos descubrieron que los que hablan inglés con 10,000 palabras tienen una comunicación intermedia avanzada. Con 10,000 palabras puedes tener nivel intermedio avanzado. En español, para hablar intermedio avanzado, ocupas 100,000 palabras. Pero en árabe ocupas 500,000 palabras. Entonces, yo les recuerdo, o sea, que el árabe es 5 veces más rico que el español y 5 veces más complicado. Y eso lo hace difícil. Pero mi punto es el siguiente, que yo llegué a pensar que nunca me iba a multiplicar. Porque yo ya llevaba 5 años en Jordania y no teníamos ni un alma ganada, ni un discípulo. Y ya era mucho desánimo y nos tocó regresar a México, que la gente nos preguntara, ¿y cuántos han ganado para Cristo? Pues con mucha vergüenza, pues ninguno. Porque nos hemos dedicado apenas a aprender el idioma. O sea, ¿cómo vamos a ganar si no sabemos ni hablar el idioma? Y claro, eso está comprobado en los libros. Se supone que en los libros se le dice a las iglesias, no le exijan al obrero almas en los primeros años. No le exijan, no le digan, no le toquen el tema, porque el primer tema es, ¿has logrado aprender el idioma? Y hasta ahí. ¿Ya has avanzado un poco en aprender el idioma? Ahí. Si ha aprendido, ya aplaudirle, apoyarlo, porque en la primera etapa es solo para el idioma. Pero luego, hermanos, ya cuando yo regreso después a la siguiente vuelta y que yo ya empecé a dominar el idioma, ahora sí, yo empecé a comunicarme y empecé a tener hijos espirituales. Y ya de repente yo tenía a Jamis, y Jamis yo le enseñé, y aquí es otro tip que les voy a pasar hoy. Hay otro tip que se llama Discovery Bible, que en español sería como Descubra la Biblia, que es como un sistema inductivo de la Biblia, y es una app, es una aplicación que tú la puedes bajar a tu teléfono, y ustedes bajen esa aplicación de Descubrir la Biblia o Descubriendo la Biblia, app, y la bajan en su Apple Store, en su teléfono lo bajan, teléfono que tengan. ¿Cómo se llama el Apple Store en otros teléfonos? En otros teléfonos se llama Play Store. Ahí la vas a bajar, yo sé que me entienden. ¿Para qué nos hacemos por otro lado? Todos saben de qué hablo, la mayoría por lo menos. Y si no sabes de qué hablo, le preguntas al hijo o al nieto, que te van a ayudar. Ayúdame a instalar
una aplicación de descubrir la Biblia, un estudio inductivo de la Biblia. Porque los estudios inductivos también nos enseñan, nos ayudan a ser discípulos. Entonces es otro tercer tip que te estoy pasando para poder multiplicarte. Te digo, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque eso yo lo utilicé con Jamis. Claro, Jamis, hermanos, si ustedes recuerdan la historia, él era un joven que quería estudiar, que me dijo, yo ya llevo 2 años sin estudiar nada, ya voy para 3 años sin estudiar nada, me vine de la guerra de Sudán y tuve que salir corriendo de mi casa sin papeles, mi casa la estaban quemando la otra tribu enemiga, salimos corriendo mi familia y yo para salvarnos, al final solo alcanzamos a llegar mi hermana y yo a Jordania, y aquí estamos solos, mi hermana y yo quiero regresar a estudiar. Y entonces yo fui con la directora. ¿Conocen esta historia? Levante la mano si ya conocen esta historia. No. Ok, yo voy con la directora donde estudiaban mis hijas. Y le digo, mira, Jamis quiere estudiar. Le digo a la directora, y yo quiero pagar los estudios de él. Pero, ¿qué necesito? Me dice la directora, pues usted necesita el permiso. Necesitamos el permiso de la educación privada del país. O sea, usted ocupa ir allá es que en árabe es una frase pues muy particular donde uno tenía que ir a esta zona privada de educación. Pero el punto, hermanos, para hacerle la historia cortita, yo voy, me dicen, señor, no puede estudiar este joven, no puede estudiar, porque tenemos protocolo para iraquíes, tenemos protocolo para sirios y para los egipcios, pero no para sudaneses. Él es de Sudán. Encima no trae ni un papel. Y él le decía, no, es que él le quemaron todo, él salió huyendo por su vida. Todos sus certificados de primaria, lo que había empezado de secundaria, no tiene nada. Pero yo le decía, pero él tiene que estudiar, él quiere estudiar. Y me decían, porque en este departamento de educación privada hay muchos cuartos o diferentes personas. Yo hablé con 1, con 2, con 3 y me decían no, hasta que yo les digo, no, ¿saben qué? Quiero hablar con el mero jefe de todos ustedes, quiero hablar con el director de aquí. Ya me cansé de que me digan que no, quiero hablar con el director. Ya me pasan con el mudir y ya yo le digo al mudir, al director, mire, este joven quiere estudiar y no le pueden negar los estudios, porque los estudios son un derecho de todos los niños del mundo. No pueden negarlo. Y me decía el director, pero es que señor, usted me metería en un problema, porque esto lo tiene que aprobar el Parlamento. No es algo que yo decida. El Parlamento fue el que aprobó el apoyo para los sirios o para los iraquíes o para los egipcios. Y yo entonces le digo al mudir, ese va a ser el privilegio suyo. Usted va a ser súper privilegiado de llevar una iniciativa que lo va a honrar de por vida. Usted va a entrar en la historia como el hombre que apoyó a los sudaneses y el hombre que le abrió la puerta a los de Sudán. Me dice el director, dirá usted bien, me gusta su idea. Sí, le digo, usted va a ser súper honrado. Y en la cultura donde yo vivo, hermano, la honra es como lo máximo, ¿no? Le digo, usted va a ser el mudir, el meshhur, el mudir, el más honrado. Y entonces ya él se queda contento y me da permiso para que Jamis estudie. Y él me pone su firma y su sello. Claro que yo después ocupé como 5 sellos y 5 firmas, pero ya tenía la firma del mero mero. Ya como sea lo demás, pum, se fue logrando. Fui como a 7 oficinas, logramos todo el papeleo y Jamis empezó a estudiar, hermano. Y yo empecé a discipularlo. Pero claro, a los 15 días me hablan por teléfono. Porque para eso yo quedé como tutor de él. Y entonces como tutor me hablan y me dicen, oiga señor, su hijo se acaba de pelear con otro. Ahí voy yo a la escuela. Le digo, Jamis, ¿qué pasó? ¿Por qué te peleaste? Es que a mí nadie me dice negro. Me dijeron negro. Y era negro. Porque pues es un sudanés.
Y entonces se peleó. Ya le dije yo, no, pues hay que hacer las paces, haz las paces con él. Hablé con el niño y hicieron las paces y ya siguió estudiando. Ya como al mes me volvieron a llamar otra vez. Su hijo se volvió a pelear, señor. Ay, este hijo me salió bien peleonero. Lo que no había batallado con mis hijas, ahora estaba batallando con este hijo postizo que tenía ahí. Y entonces le sacó sangre al otro niño. Ay, bueno, total que como sea, hermanos, ahí estuve yo luchando. Llegó un momento donde yo ya lo quería desconocer de hijo. Y ya... para esto pasaron 2 años, o sea, él ya pasó un grado, pasó otro grado, ya iba, y luego yo le empecé a dar las 40 lecciones de la aplicación que les estoy hablando, que les estoy aconsejando. En esa aplicación, hermanos, vienen 4 preguntas, niños. Pregunta número 1, tú juntas a 3, 4 personas, ¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿qué dice este pasaje sobre Dios? Y lees el pasaje. Tomen nota, hermanos, porque aún si no fueran a la aplicación, hermanos, todos podrían usar esto que yo les digo y con eso podrían ganar muchas almas. Les voy a pasar las 4 preguntas que siempre se hacen en todos los pasajes. Es cosa súper práctica. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Qué dice este pasaje sobre Dios? Lees el pasaje y ¿qué dice sobre Dios? Eso, ¿quién lo va a contestar? Los discípulos que tú vas a tener, o sea, las 3 personas que invitaste al estudio bíblico. 2 personas pueden ser, 2 o 3 que hayas invitado a estudiar la Biblia contigo. Ellos van a leer el pasaje y ellos son los que van a responder. Y a los 2 o a los 3 que tengas invitados van a participar. Yo descubrí que dice esto sobre Dios. Yo descubrí esto otro. Yo descubrí este otro. Y de acuerdo al pasaje pueden descubrir 5, 6, 7 cosas sobre Dios. Segunda pregunta. ¿Qué dice este pasaje sobre el hombre, sobre el ser humano? ¿Lo están anotando, niños, niñas? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué dice este pasaje sobre el hombre? Ajá, y vuelven a leer el pasaje y ya le anotan todo sobre lo que dice sobre el ser humano. Y todos participan. Tercer pregunta. ¿Qué cambios tengo que hacer? O sea, ¿cómo se aplica este pasaje? ¿Cómo lo puedo aplicar esta semana a mi vida, este pasaje? Esa es la tercera pregunta, es cómo se aplica o qué cambios tengo que hacer de acuerdo a este pasaje. ¿Qué cambios me pide Dios? Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta y última pregunta, ¿cuál es la tercera pregunta? Por cierto, ¿cómo la anotaron? ¿Qué cambios debo de hacer? ¿Qué cambios o cómo se aplica, ¿verdad?, a mi vida? Ahí todos participan con los cambios de cómo se aplica. Cuarta y última pregunta es, ¿a quién le voy a compartir este pasaje? O sea, te comprometes a compartirlo con otra persona. Nota que esa persona es nueva y ya está hablando con el tío, con la tía, con su pariente, con su mamá, con su vecino. Se comprometen a hablar con otros. Al término, hermano, de las lecciones, cuando tú bajas la app aquí en México en español, son 32 lecciones. Allá cuando la baja uno en Medio Oriente son 40 lecciones. Allá aparece en inglés y en árabe. Aquí te va a aparecer pues en español y van a ser 30 y tantas lecciones, pero con esas lecciones tú vas a tener para varios meses y la persona solo en esos meses se va a convertir y también va a tener otros hijos espirituales. O sea que si se vale el término, en poco tiempo tú vas a ser mamá espiritual y abuela espiritual y tatarabuela espiritual, porque vas a tener hijos, nietos y bisnietos espirituales. Se entiende que el término no cabe porque Dios solo tiene hijos, ¿verdad? Pero si cumpliera el término. Ahora, quiero terminar con Hebreos 11. Hebreos 11. Vayan todos conmigo, por favor, Hebreos 11. Hebreos está hacia el final de la Biblia. Hebreos, por supuesto, antes de Apocalipsis y antes de Santiago. Está pegadito a Santiago, Hebreos 11. Y comenzaríamos con el verso 8. Hebreos 11 del verso 8.
Voy a pedir, hermanos, que por un momento dejemos descansar la silla. Pónganse de pie, dejen descansar la silla un ratito. Y voy a pedir ahora a los hombres, a los machotes, a los verdaderos hombres, a los verdaderos hombres de este lugar, leyendo el versículo 8, y luego a las verdaderas mujeres leyendo el verso 9. Ahora que los hombres, 1, 2, 3. Ok, hablamos de la fe de Abraham. Obedece para salir al lugar que va a recibir como herencia sin saber a dónde va. Mujeres, 1, 2, 3. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra morando en tiendas de Isaac, como alrededores de la misma promesa. Pueden sentarse. Noten que habitaron como extranjeros, ¿dónde? De acuerdo al verso 9, ¿dónde habitaron como extranjeros? O sea, Abraham ya había llegado a Israel, ya había llegado a Palestina, ya había llegado a la tierra prometida, y aún estando en la tierra prometida, vivía como extranjero. O sea, seguía viviendo en Jaima, en una tienda de campaña. ¿Y por qué vivía en Jaima? Porque él sabía que era extranjero, porque en ese tiempo él ya podía construir casa de ladrillo. En aquella época ya había casas de ladrillo. Desde el Génesis nos dice que había ya ladrillos y ya había casas que en lugar de que vivieras en una tienda de campaña, podías vivir en una casa de ladrillo, una casa más permanente. Pero Abraham decide no vivir en casa de ladrillo. Y era el hombre más rico de su época, Billetes le sobraban para construirse un palacio. Y Abraham decide no vivir en una casa lujosa, porque él tenía muy claro que aquí estaba de paso. Él vivía como extranjero y sabía que era coheredero de la misma promesa. Dice el verso 10, por favor, todos juntos. Ahora quiero que hombres y mujeres de este lugar lo leamos juntos. Verso 10, 1, 2, 3. Wow. ¿Por qué Abraham entonces siguió viviendo en tiendas de campaña? Porque él esperaba la ciudad celestial que tiene fundamentos celestiales, cuyo arquitecto y constructor es Dios en persona. Abraham sabía que él iba a la Nueva Jerusalén. Abraham sabe que todos empezamos en un jardín, pero toda la humanidad vamos a terminar viviendo en una ciudad, la Nueva Jerusalén, y que el arquitecto de arquitectos es Dios, el constructor de constructores es Dios. Pero me encanta, porque acuérdense que en todo lo que hemos ido viendo, en Génesis 17, ¿Dios le habló solo a Abraham? No, también le habló a Sara. Y las mismas promesas que le dio a Abraham, la misma promesa que le dio a Sara, Génesis 17. Luego fuimos a Isaías 51. Isaías 51 nos pidió que solo miremos a Abraham. ¿Solo hay que mirar a Abraham? Niños, niñas, ¿solo hay que ver a Abraham? No, hay que ver también a quién. A Sara, porque dice que tenemos papá, pero también tenemos mamá. Hay que ver al papá, pero hay que ver también a la mamá. Y tenemos el ejemplo de ambos. Y ahora estamos en Hebreos 11 y acabamos de ver versículos de Abraham. Pero ahora llegamos a Hebreos 11:11, donde dice, por la fe, ¿quién? También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Noten que era estéril, que no había tenido ningún hijo por más de 20 y tantos años, porque en la Biblia se demuestra, hermanos, que Abraham recibió la promesa del hijo cuando él tenía 75 años.
Y la Biblia nos dice que para cuando ya empezó a cumplirse esta promesa, Abraham tenía 99 años. Los que saben sacar cuentas, ¿cuántos años diferencia hay? 99 menos 75. ¿Cuánto es? 24. Hay gente aquí que sabe sacar cuentas, sí. Son 24 años. O sea, Abraham y Sara esperaron la promesa sin ver nada de nada por 24 años. Por 24 años Dios les había dicho que tenían hijo y no habían tenido ni uno solo. Y hay ocasiones que tú también llevas años de cristiano y es hora que no te reproduces. Y es hora que no tienes hijos. Pero la idea hoy es que cambies el chip y empieces a tener fe. Sí voy a tener hijos espirituales. Sí me voy a multiplicar. Sí me voy a reproducir. Sí, la gloria de Dios en mi vida lo va a hacer. Porque Dios me llamó a la multiplicación. Y tengo la fe. Y voy a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Voy a recibir fuerza sobrenatural. La gloria de Dios vendrá sobre ti. La gloria de Dios vendrá sobre tu familia. Y Dios es fiel, Él lo ha prometido. La gloria de Dios lo hará. La gloria de Dios creciendo. La gloria de Dios obrando. Dios lo ha prometido. Por eso dice el verso 12. Todos leyendo el verso 12, por favor. 1, 2, 3. Wow. Vuelve a decir, era uno. Hablando ya sea de Abraham o era uno, era Sara. O sea, era un solo hombre, una sola mujer, era uno. Pero ese ya casi muerto. Porque también la Biblia nos aclara que en el caso de Sara ya no menstruaba, ya era una viejita, estaba casi muerta. En el caso de Abraham también estaba casi muerto. Y estando en la condición de casi muertos, hermano, pues ya no tenían edad para reproducirse. En el caso de Abraham tenía 99 años de edad, hermanos. Ni en aquella época ya estaba fuera. Y es más, la Biblia dice también que estaba como muerto, o casi muerto. O sea, que estaba al borde de la tumba, pues. Estaba al borde de la tumba y físicamente estaba muy mal. Pero hermanos, la gloria de Dios vino y transformó todo eso. Y la gloria de Dios le dio multiplicación de años, multiplicación de vida, multiplicación de sanidad. Por eso la gloria de Dios en tu vida, hermano, te va a traer multiplicación de salud y te vas a reproducir. Y cuando te reproduzcas, eso te va a avivar. Pero a mí me encanta que, así como Dios habló de Abraham, también habló de Sara. Y el verso 11 y 12 están dedicados a Sara. Y como Sara, de ella salieron multitudes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y escúchenme niños, por favor, escúchenme niñas, por favor, un momentito. Fíjate cómo cuando yo estoy en Jordania, porque todo esto también tenemos que trabajar en equipo. Y si trabajamos en equipo también nos va a ir mejor. Y yo trabajaba con gente de Finlandia y trabajaba con estos europeos, y los europeos me empezaron a decir, es que tenemos que trazar objetivos, tú tienes que tener misión, visión, hay que escribirlo. ¿Cuál es tu meta para 5 años? ¿Y cuál es tu meta para 10 años? Y escríbelo, y ándale. Y ahí nos estuvieron presionándonos. Escribimos la meta, queremos ganar 1000 familias para Cristo. Y luego hay que nombrar a quién va a capturar en la computadora los datos. Porque hay que saber a quién evangelizamos, en qué capítulo va, esta familia, en qué otro capítulo va. Y empezamos a llevar un registro en una computadora. Aquí evangelizamos esta familia iraquí, se llama fulano de tal. Y ya pusimos Abdelbakar, por ejemplo. Y ya que tiene 2 hijos. Y que le hemos dado tantas lecciones. El otro, Mohammed. Y Mohammed, que tiene a su esposa y tienen 4 hijos y que son de Sudán. Y luego ya Nawal y así. Y empezamos a tener una lista, hermanos.
todo en una computadora. Y empezamos poco a poco a ganar almas y a reproducirnos y a saber y a usar este sistema que yo les digo, el sistema que les platiqué de las 4 preguntas, yo lo usé con Jamis. Y Jamis, hermano, al principio yo le dije que hasta quería desconocerlo de hijo, pero de repente, pasados 3, 4 años, de repente Jamis como que se convierte a Cristo, como que tiene un encuentro, ahora sí, sobrenatural. Y ahora Jamis empezó a juntarse también con unos americanos y empezó a ganar almas, a reproducirse. Y ya me empezó a decir, papá Fernando, porque al final pues me decía papá. Y papá Fernando, ya gané 12 jóvenes para Cristo. Y ahora tenemos 20 jóvenes para Cristo. Y yo decía, ahora sí es mi hijo. Ahora sí es mi hijo, porque ya se estaba reproduciendo. Y me empezó a impactar que él empezó a ganar docenas y docenas de jóvenes y usando el mismo sistema. Estoy usando el mismo sistema que usted nos enseñó. Bajamos la aplicación, ellos la bajaron a su teléfono y ahí vamos. Y con vamos en la lección 20. Y mira, papá, visité a tantos y con vamos en la lección 30. Y con vamos en la lección 39, ya a punto de terminar. Pero ya se convirtieron, ya hemos bautizado a algunos secretamente. Y así empezó. Y así empezó. Yo empecé a conocer a diferentes personas que yo empecé a discipular y que todas estaban reproduciendo. ¿Sabe que al final en la computadora, ahorita ya tenemos 824 familias que hemos discipulado? Estas 824 familias son un promedio de 4 a 5 personas por familia. Ahora, los que saben sacar cuentas, nada más en estas 824 familias que hemos discipulado, estás hablando de que hemos compartido el evangelio como con cuántos si los multiplicas por 4. 3.300 personas. Sí, o sea, realmente ya, porque algunas tienen familias de 7, 8 hijos. Total que ya hemos más de 3.500 personas, hermano. Hemos compartido el evangelio y los tenemos registrados con dirección, nombre, teléfono, edades, y conocemos y sabemos lo que está pasando. La gloria de Dios está creciendo. Nos estamos multiplicando como las estrellas y como la arena del mar en miles y miles, y ya no es como un sueño irreal. Esto es real, está ahí, lo tenemos registrado, y eso solo con uno de los organismos que yo trabajo. También trabajo con otros organismos donde en uno llevamos un registro de que hemos discipulado y alcanzado 17,000 personas, en otro ministerio que yo colaboro. Y así, o sea, yo de repente me doy cuenta que esto funciona y que al paso de los años sí se da, pero tenemos que utilizar materiales fáciles de reproducir. Por eso ya les pasé 3 grandes secretos de que yo los 3 los he utilizado, y en los 3 he ganado muchos para Cristo. Con la Liga del Sembrador, hermano, yo sembré iglesias en Guamuchil, y de esas iglesias que yo sembré, ahorita, hermanos, ya se reprodujeron. Yo alcancé a Abel Bajo Islas. Ahora Abel Bajo Islas ha sembrado más de 10 iglesias. Ahí yo discipulé a la hermana Norma y a su esposo, y ellos ya tienen ahora también unas docenas de iglesias. Ahí yo discipulé al hermano Felipe. El hermano Felipe ya tiene congregaciones también en Mocorito, no solo en Guamuchil. Y ahí ya yo también discipulé a la hermana Ramoncita, ella también es pastora. Y así ahora muchos de mis hijos espirituales ahora son pastores de congregaciones. Ahora estoy hablando de discípulos míos en Sinaloa. Porque al final todo esto funciona, hermanos. Cuando yo te estoy hablando, yo trabajé con la Cruzada Estudiantil para Cristo, el otro tip que yo te di, y con esos también hemos ganado muchas docenas y docenas de personas, cientos de personas aquí en México. Por eso es que yo estoy muy consciente de lo que te estoy diciendo. Y aquí me encanta, porque si algunos de ustedes lo van a vivir, hermano, en poco tiempo, esta iglesia se va a multiplicar en gran manera. Y esta iglesia se va a extender para muchas partes.
y van a tener hijos, porque al final, en todo este movimiento, hermanos, ahora yo descubro que tengo discípulos que se están multiplicando en Australia, tengo discípulos en Alemania, que fueron discípulos míos en Jordania, pero como eran refugiados, estaban pidiendo asilo a otros países, ¿verdad? Y ahora yo tengo discípulos que yo visito en San Diego, he visitado a Fadi 2 veces, un iraquí que se está reproduciendo y que sigue ganando almas para Cristo. Y yo ya lo visité 2 veces en San Diego. Pueden ponerse de pie, hermanos. Yo estoy en la conclusión. No sé hasta dónde han entendido de lo que les he compartido, pero sé que algunos sí entendieron, la mayoría entendió muy bien. Miren, hermanos, si hablamos para repasar de lo que hemos hablado, había cosas muy importantes, pero dentro de las cosas muy importantes aquí, hermanos, es que Abraham y Sara nos enseñan que todos somos valiosos. Esa es una de las primeras lecciones, y que tu valor no está en tu pareja. Tú eres valioso por ti mismo, por tu relación con Dios. O sea, por eso Sara, Dios la libra de ser posesión de Abraham, y que no sea un objeto o una cosa que fuera una posesión, y la libera de eso. Pero la otra cosa, hermanos, que yo veo aquí es la necesidad de tener fe. Y aquí se me cerró el teléfono, pero ya está abierto otra vez. Sabes, hermano, que también Dios obra según su propio calendario, no según el nuestro. Y aprendemos que somos valiosos y que vamos a tener muchos hijos espirituales. Y yo lo creo, hermanos. Y Dios va a orar para que ustedes tengan hijos espirituales de diferentes nacionalidades o de diferentes estados de la República. Estamos aquí en Ciudad Juárez, una ciudad estratégica, que hay personas de muchos lugares aquí, inclusive de otras naciones, y toda la gloria de Dios se va a mover a través de ustedes en ellos. Y esta iglesia va a crecer, porque van a entender quiénes somos en Cristo, que somos llamados a multiplicarnos.